Hoy vamos a hacer entonces varios ejercicios. Entre tantos ejercicios que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un taller, ¿sí? Un taller aquí en clase, lo vamos a hacer enseguida. Pero también quiero que hagamos una pequeña práctica, ¿sí? Una pequeña práctica, se nos va a tomar, diría yo, por ahí unos 20 minutos, o sea que vamos a tratar antes de trabajar esto hasta antes de las 8 para que la última media hora de la clase hagamos un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer al final es como si fuese un quiz, pero no tiene nota, no van, o sea, sí les vamos a dar a ustedes unos valores, unos porcentajes allí, unas tablas de posiciones, pero eso no les va a repercutir a ustedes como en la nota del, de la materia, ¿cierto? Bueno, ahorita entonces también estábamos hablando de que para ya se nos vienen los exámenes parciales, entonces la fecha que están allí es del 19, ¿cierto? El primer examen parcial, 19 de septiembre empezarán los exámenes, entonces ese día nos tocaría pues como el examen a nosotros. Entonces tendríamos a partir de hoy 15 días para que nos preparemos para el examen. En vista de eso, entonces por eso les digo, hoy vamos a hacer estos dos ejercicios. Este que van a hacer acompañado conmigo, el que estamos viendo en pantalla en este momento, y es un taller práctico, tiene 5 o 6 puntos. Y en plataforma, quiero irme un momento a plataforma y mostrarles aquí, en un momentico para que lo puedan visualizar ustedes como estudiantes bien. Ahora, aquí en tareas, les debió aparecer hoy este taller de seguimiento número 2. Este taller de seguimiento número 2, la idea entonces es que lo podamos hacer y tenemos fecha de entrega el 19 de septiembre. O sea, tenemos 15 días para hacerlo, ¿sí? Este taller es sobre tipos de funciones, gráfica de una función, dominio de una función y operaciones con funciones. O sea, este taller recoge lo que trabajamos la semana pasada, lo que vamos a trabajar hoy, y entonces la idea es que el próximo, y operaciones de funciones, y el próximo sábado abordemos pues lo que son operaciones con funciones, pero con la siguiente ventaja, por ejemplo, que ustedes ya lo tienen hoy, entonces ustedes lo van a poder empezar a desarrollar en la casa en el transcurso de esta semana, y el próximo sábado, que es 12, si tienen alguna pregunta del taller, miren, porque el taller tiene entonces 2, 4, 5 puntos. Entonces, si tienen alguna pregunta del taller, el próximo sábado es el momento que ustedes pueden aprovechar para hacerme todas las preguntas que tengan de aquí de este taller, ¿sí? Entonces ustedes me preguntan, tratamos entonces de socializar las respuestas, tratamos de pronto de mirar, bueno, si está bien, está mal, se hace de esa manera. Yo los oriento pues para que, para que lo puedan entonces entregar, y que sobre todo es que lo puedan comprender para que el día del parcial estemos bien preparaditos, ¿sí? Entonces eso es como lo que tenemos pendiente. Entonces, guía actividad número 2 o taller de seguimiento número 2, que está ya puesto en plataforma, fecha de entrega 19 de septiembre. Reitero, la idea es que esta semana lo empiecen a hacer para que el próximo sábado me puedan preguntar sobre los puntos que allí no entiendan. Entonces, de eso, la temática que está en el taller, es también lo que les voy a explicar aquí hoy, ¿sí? Bueno, recordemos entonces que nosotros la clase pasada estuvimos trabajando varios tipos de funciones. Yo voy a colocar por acá, ¿sí?, un cuadro de texto, y voy a escribir por aquí al lado los tipos de funciones que nosotros trabajamos, ¿sí?, para recordar. No voy a mencionar, simplemente como a mencionarlas. Vamos, ustedes me van a colaborar, por favor. Cuando vimos tipos de funciones, ¿se acuerdan los tipos de funciones que trabajamos? Que vimos en la clase pasada. Vimos una que era función lineal, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de función vimos? Función cuadrática.
función cuadrática. Bueno, voy a colocar apenas así la cuadrática. La cuadrática, ¿cuál otra vimos? Radical, creo que se llama. Sí, señor. Pero antes de esa yo he visto otra. La radical, que realmente se llama irracional. Pero la conocemos pues como radical porque está dentro de una raíz, ¿cierto? Y que hay veces que hay que mirar si la raíz es par, el índice de la raíz es par o es impar. Y la otra que vimos fue la función. Sí, me repito, por favor. La función explícita, profe, también. Exacto, sí. Ese estaba dentro de la función lineal, que será explícita, implícita. Es correcto. Pero en términos de tipos de funciones, vimos una que es la función, la otra fue la racional. ¿Sí? La racional. Listo. Este pequeño recuento que estoy haciendo aquí, lo estoy haciendo porque nos va a ayudar a hacer lo siguiente. Y es que, como a tratar de pronto de nosotros, mirar con respecto al dominio, cómo lo podemos hacer. O sea, si nosotros tenemos una función es lineal, entonces nos dice que el dominio, ¿cuál sería? De las funciones lineales, que me dieron, bueno, esa se cumple para todos. Para el dominio son todos los reales, ¿no? Es todos los reales, correcto. Muy bien. Entonces, cuando tengamos una función que veamos que es lineal, entonces decimos, nos preguntan por el dominio, entonces el dominio va a ser todos los reales. Que lo voy a denotar aquí como con una R, ¿cierto? En las funciones cuadráticas, voy a intentar ver si saco eso aquí un poquito. Bueno, voy a quitar ese radical de aquí para que no quede, si no simplemente lo que es racional, irracional así. Listo. En la función cuadrática, ¿cuál sería el dominio? ¿Recuerdan cuál es el dominio de la función cuadrática? Si nos preguntan aquí el dominio de una función cuadrática, ¿qué podemos decir que es? Nacional también. Real. Real, correcto. Todos los reales. Y así son las exponenciales, ¿cierto? O sea, si es a la 3, las polinómicas, perdón, si es a la 3, a la 4, a la 5, o sea, todas esas que son, que uno llamaría exponenciales, el dominio de todos los reales. Pero en las funciones racionales, ya el dominio no son todos los reales, ¿cierto? ¿Qué toca hacer para entonces hallar el dominio de una función racional? Aquí entonces donde en la función racional tendríamos entonces nosotros que determinar si de pronto el dominio de la función, bueno, dónde es que se hace indeterminado, ¿cierto? Entonces lo voy a colocar en palabras para que lo podamos aquí como identificar, pero voy a colocarlo entonces con otro tipo de letra, con otro color, a ver si de pronto me sale aquí. Entonces, en ese caso, el dominio, no. Dice entonces que son el denominador, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tiene que ser diferente de ¿cuánto? 0, creo. Correcto, diferente de 0. El denominador tiene que ser diferente de 0. Bien. Aquí eso me lo va a escribir así todo rarito porque eso no deja colocar, configurar el texto y nada. Eso es un cuadro de texto ahí como dentro de esa pizarra. Listo, entonces, si la función es racional, entonces tenemos que mirar que el denominador sea diferente de 0, ¿cierto? Eso es lo que comprobamos. Y entonces el dominio es ese valor que está allí dentro, ese valor que vamos a encontrar es el que no hace parte del dominio. Entonces serían todos los reales ese número que nos dé, o esos números, porque pueden darnos dos números, eso también depende pues con la función. Y para la función irracional, entonces dice el denominador, ya en
este caso no va, es que nos va a decir que va a ser diferente, sino que tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Mayor o igual a 0, en el caso de la función es racional. Bien, pero recordemos que esta connotación que tenemos aquí, de denominador mayor o igual que 0, es para cuando la raíz, o sea, cuando tenemos un número racional, la raíz tiene índice par, ¿cierto? Tiene un índice par. Sí. ¿Sí? Se está grabando la clase. Sí, señor, ya le iba a contestar a Luz Mari que me preguntó por acá. Sí, sí, la estoy grabando. No les muestro a ustedes allá, pero sí, sí la estoy grabando. Listo, bueno, entonces esas son pues como las consideraciones. Quise como empezar por acá porque de esto es lo que vamos entonces a trabajar en esta guía. Bueno, yo la estoy grabando con otra aplicación, sin embargo vamos a grabarla también por acá con Zoom. Tenemos dos grabadores allí. Bien, entonces les decía, quise entonces empezar por aquí porque eso nos va a permitir entonces resolver más rápido esta situación que tenemos aquí y la que de pronto vamos a trabajar en esa guía. Listo. Ya teniendo entonces de presente esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a mirar los ejercicios, porque es una forma de pronto que yo aplico de forma personal, pues, y que de pronto a veces me gusta mostrarla con mis estudiantes. Entonces, y es que cuando tenemos una guía, entonces lo que debemos de nosotros hacer, pues lo que yo hago es como revisar todos los ejercicios y poder entonces identificar como las cosas más fáciles, y desde ahí entonces yo arranco, bueno, ya sé esto, entonces ya sé a qué le tengo que dedicar más tiempo. Entonces, ¿dónde dice aquí? Hay el dominio de las siguientes funciones racionales. Ah, bueno, y aquí estas nos las especifican, eso está claro aquí entonces, que nos dice entonces en ese caso, pues que son funciones racionales, ¿cierto? Entonces en esta tenemos que aplicar eso, que el denominador tiene que ser diferente de 0, entonces hay que aplicarle a ese denominador y a ese denominador pues como esa condición que tenemos allí. Listo. Si miramos aquí la siguiente, aquí nos pide que vamos a construir, para y igual a x a la 4, construir una tabla de valores y representar su gráfica, la gráfica de la función. Bueno, la siguiente entonces, un ejercicio pues como de interpretación, ¿sí? En este caso tenemos aquí un ejercicio de interpretación de una gráfica. Aquí entonces vamos a representar, o sea, hacer la gráfica de la función. En esta entonces vamos ya al dominio de funciones racionales otra vez. Entonces, bueno, nos está indicando bien qué es lo que vamos a hacer. Aquí dice que da la siguiente función, entonces nos dan 4 funciones, y las siguientes gráficas. Te asigna cada función su gráfica. Ah, bueno, es como colocar esta función para cuál gráfica es y así sucesivamente. Y aquí nos piden determinar el dominio y el dominio del rango, no. Eso está tachado, entonces quiere decir pues que eso no lo vamos a calcular, ¿oye? Aquí eso lo voy a tachar yo más para que no se vea pues aquí en esta hojita. Ahí, determinar el dominio para cada una de las siguientes funciones. Entonces mire que, y ese es el último ya, no tenemos esas 7 de 7, aquí está en blanco. Entonces en ese punto, ustedes nos piden es que calculemos el dominio pues como de la función. Nos queda la nubecita allí. Lo coloqué acá para poder tener más espacio. Entonces mire lo que nos va a pasar con esa función, es que tenemos varias funciones y entonces uno aquí enseguida puede decir cuál es el dominio pues como de la función, ¿cierto? Entonces, recordando lo anterior, la primera, f de x es igual a x más 3. ¿Qué tipo de función es esa? Lineal, Lineal. Entonces el dominio, todos los reales. todos los reales, exacto. Entonces es sencillo, miren, en ese caso, vamos a colocamos aquí solución. Voy a colocar aquí una cuadrícula de ese fondo para que, a ver si me guío más, porque si no escribo peor de lo que realmente escribo. Listo, entonces en la función A, entonces dominio, que es lo que nos preguntan ahí,
simplemente es todos los reales. Listo. La función b, ¿cuál sería entonces el dominio de la función b? Dice que es f de x igual a x a la 2 menos 2x más 3. Lo mismo, profe, todos los reales. Ok. ¿Y la función c? Dice ahora es menos x a la 2 más 5x menos 4. Todos los reales, profesor. Sí, señor. Usted mire que con ese recuento que hicimos ahorita ya nos queda antes fácil de hacer este punto y que se ve como que es el más largo, ¿cierto? Listo. Ahora la función d, bueno, ¿qué tipo de función es esta, la d? La racional. Racional, exacto. Y la función e Irracional. es irracional y la función f es irracional. Pero hay una diferencia entre estas dos, y es que la e tiene índice. ¿Sí? Aquí miramos entonces que el índice es un número impar y la f es un número par, el índice de la raíz. Por eso no aquí se lee como raíz cuadrada, no se le colocó aquí el índice. ¿Sí? Entonces, en ese caso aquí lo que hay que tener de presente es esta. Hay que mirar es esta. Porque en la nota que vimos ahorita, nos dábamos cuenta, por ejemplo, que decía yo, cuando el índice de la raíz es par, ¿cierto? Como en este caso. Cuando es impar, no hay problema. Entonces, vamos a hacer esto porque estas son más fáciles que allá, que los otros. Aunque sea más largo, pues para que sea más largo el ejercicio, está más fácil. Entonces, vamos a hacer la función d. Sabemos que es una función racional. ¿Sí? Y entonces para el denominador dice que tiene que ser diferente de 0. 0, correcto. Entonces voy a seguir trabajando de este lado. Entonces en este caso tendríamos lo siguiente. Y tenemos es que x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es despejar la variable, ¿cierto? Entonces nuestra variable que en este caso es x. Entonces el 3 a negativo pasaría positivo, o sea que nos quedaría que es correcto. X tiene que ser diferente de 3. Y aquí ya hemos despejado nuestra variable. Entonces, ¿cómo quedaría el dominio? Entonces, ¿cómo quedaría el dominio de esta función? Entonces, X es igual a 3 sobre X, profe, no, sobre 0. Los reales. Sí, aquí Todos ya los está despejada reales. la X. Sí, te escucho. De 3. Correcto, ahí lo entendí. Sí, importante decir. O sea, ¿por qué nos preguntan cuál es el dominio? O sea, miren aquí lo que nosotros buscamos es que cuando despejamos la variable X, buscamos entonces es un número que hace, ese número que encontramos aquí, hace que si lo reemplazamos en nuestra función, Da 0. va a dar 0 en el denominador, va a darnos 0 acá. Y la división entre 0 no está definida en los números reales, entonces por eso es ese número que buscamos, el que hace que eso falle, ¿cierto? Y ese número que falla es el que no hace parte del dominio, ¿sí? Entonces en nuestro caso el dominio serían todos los reales excepto ese número que hemos encontrado allí. ¿Sí? Dominio todos los reales excepto ese número, que en este caso es el 3. ¿Sí? Repito, si este 3 lo reemplazamos en la función, no lo vamos a encontrar. La voy a colocar aquí a manera de prueba. Miremoslo aquí para que vean. Si tenemos, por ejemplo, la función, la reemplazamos en 3, o sea, f de 3. Miren que la función dice que es x, pero x vale ¿cuánto? 3 más 2 sobre 3 menos 3. ¿Y cuánto va a dar eso? Entonces va a dar 5 sobre 0. Y la división entre 0 no está definida. Entonces nos va a dar, si lo hacemos en la calculadora, nos va a dar error.
Entonces por eso es que en esta posición, en este número que es x, no podemos tener el 3, porque es el que nos va a dar la indeterminación. ¿Sí? Listo. Entonces lo que hacemos ahí es como buscar ese término pues que no hace parte del dominio. Bien, ya tenemos entonces la A, B, C, D. Vamos entonces por la E. La E dice entonces que es la función f de x es igual a raíz cúbica de menos 2x más 4. Yo les decía a ustedes que cuando nos piden el dominio de una función, hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Uno es tratando entonces de encontrar como esa indeterminación, ¿sí? Con operaciones aritméticas o algebraicas, como de esta manera, pues. Pero aquí tenemos algo particular, y es que el denominador es un índice impar. Y yo le decía en la clase pasada que las raíces impares sí existen para números positivos y existen para números negativos. Es más, si este ejercicio lo comprobamos y lo llevamos a graficar a la aplicación que estamos utilizando en la clase para comprobar la gráfica y también pues, de forma gráfica el dominio de la función, nos va a pasar lo siguiente. Voy a abrir aquí entonces GeoGebra. Un momento. Vamos a buscar aquí a GeoGebra para que ustedes miren cómo se comporta esa función. Vamos a colocar aquí f de x igual entonces a raíz. Aquí nos va a pasar, y es que no tenemos, nos vamos a raíz cuadrada apenas. Nos deja escribir aquí el índice. Aquí está. Exacto. Raíz cúbica, ahí lo coloqué. Entonces entre paréntesis tenemos menos 2x más 4. Ahí está esa función. ¿Sí? Y entonces miramos que como el índice es un número impar, ¿sí? En este caso es 3, entonces nuestra función se grafica, y si la colocamos pequeña que nos muestre más valores, entonces mire que ella viene aquí como desde menos infinito, ¿cierto? Y va hasta más infinito. Ella no tiene, en este caso pues no tendría como principio o fin, ¿sí? No tendría como principio o fin. O sea que en ese caso, para tomar nota aquí, si volvemos aquí a nuestra pizarra, lo que les quiero mostrar es que cuando el índice es impar, la función no tiene indeterminación. ¿Sí? La función no va a tener indeterminación. Entonces el dominio, Todas las infinitas. todo, desde menos infinito hasta infinito, o sea, todos los números reales, ¿cierto? Recuerden que esta R es de reales, ¿sí? Aquí esta R que estamos colocando aquí es de reales. Entonces tenemos ya funciones radicales, pero con índice impar, dominio todos los reales. Esa línea más facilita. Y ahora sí, la F, esta mire, tenemos entonces... Profe, Sí, pregunta. qué pena. ¿Usted está frente a un ventilador o algo así? Ah, se les escucha muy feo ya. Horrible, no alcanzo ni a escuchar qué es lo que dice. Ah, ya, Qué qué pena. Sí, no importa. Gracias, profe. Bien, en esa función que tenemos, la que tenemos aquí ahorita, les decía, si el índice es un número impar, si el índice de la raíz es un número impar, entonces ya vamos a ver que el dominio va a ser todos los números reales. Pero en la F tenemos que el índice de la raíz es un número par. Mire, tenemos que ahora sí, raíz cuadrada, la misma expresión, 2x más 4. ¿Cierto? Raíz de menos 2x más 4. Entonces, como el índice en esa función es un número par, el comportamiento va a ser diferente. Es más, para que ustedes verifiquemos ese comportamiento de la función,
Vamos a tratar entonces de ir un momento aquí a GeoGebra. Vamos a colocar una nueva entrada y vamos a graficar entonces la función f de x es igual a raíz cuadrada ahora, eso sí no tenemos problema aquí, de menos 2x más 4. Aquí las dibujo las dos, no las cambió. Entonces miren que aquí, esta sí nos dibujó apenas, es un solo tramo, ¿cierto? No nos dibujó la otra parte pues, que tenía la función acá. ¿Sí? No sé por qué a veces no me escribe las dos funciones enseguida. Bueno, nos quería dar como aquí, ahora esta sí me la quiere hacer. Eso. Vamos, yo borro aquí entonces esto, ahorita sí ya la vamos a corregir porque quiero mostrarle como las dos gráficas. Menos 2x más 4. Listo, ahora creo que sí. Ahora sí tenemos. Entonces miren que la primera, que es f de x, es el que estamos analizando. Entonces miren que entonces es una función que es de índice par, entonces nos dibuja apenas es un solo tramo pues como de esa función, ¿cierto? Tiene un punto pues como de inicio, o diríamos pues como un punto final aquí, porque viene de menor a mayor, punto final aquí. Pero entonces la que está naranjada, que es g de x, que es la función con índice impar, que en este caso es 3, esa fue la que analizamos ahorita y que no tiene entonces principio ni tiene fin. Entonces por eso decíamos que en esa la naranjada tenemos entonces que el dominio son todos los números reales. Pero ahora sí, esta que tenemos entonces es una función irracional. Ahora sí entonces tendríamos nosotros que verificar que la cantidad subradical, o sea esta expresión, menos 2x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Menos 2x más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Y entonces eso se convierte en una inecuación. Entonces tendríamos que despejar ese valor de x. Entonces para empezar a despejarlo, entonces vamos a tomar ese 4 está negativo, entonces pasa al otro lado, positivo, nos quedaría menos 2x mayor o igual que menos 4. Ahora entonces este 2 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir, ¿cierto? Solamente el 2. El menos lo voy a dejar aquí al lado de la x. ¿Sí? Entonces menos x va a ser menor o igual a menos 4 dividido 2. ¿Y eso cuánto nos va a dar aquí? Menos 4 dividido menos 2, dividido 2, esto nos va a dar menos 2, ¿cierto? Miren que aquí todavía tengo es menos x. Pero necesitamos encontrar el valor de x. ¿Cierto? Necesitamos encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Es como si toda esa expresión la multiplicáramos por menos 1. ¿Sí? Toda esa expresión se multiplicaría por menos 1, o sea, para poder cambiar el signo. Entonces sería menos 1 por menos x, que nos va a quedar x positiva. Menos 1 por menos 2, entonces nos va a quedar 2 positivo. Pero, ojo, este cambio que estamos haciendo aquí hace que el signo de la desigualdad también cambie. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. O sea, si la x al final nos va a quedar entonces negativa en una desigualdad, entonces también toca cambiar el signo de la desigualdad. Como aquí tenemos mayor o igual, entonces aquí se va a escribir es menor o igual. ¿Sí? Menor o igual. Entonces ya tenemos entonces, eso nos determina pues como el conjunto de números que hacen parte del dominio. Entonces a la pregunta que nos hacen en el ejercicio que dice que cuál es el dominio, entonces ya podemos decir, listo, entonces el dominio, estos serían los números que son menores o iguales que 2. ¿Desde dónde arrancan los números menores que 2? Arrancan. Desde menos infinito, no. Sí, señor. Desde menos infinito. Y dice aquí Hasta entonces, 2. iguales a 2. Entonces llegarían hasta el 2. Correcto. Desde menos infinito hasta el 2. Y eso es lo que nos muestra entonces
la gráfica acá. Mire, esta gráfica, la verde, viene aquí entonces desde menos infinito y llega justo aquí, a ese valor que es el 2. ¿Cierto? Entonces por eso la gráfica también nos ayuda a verificar nuestro dominio. ¿Sí? Esa es la gráfica verde que tenemos, que es la de la función que estamos analizando. Raíz cuadrada de menos 2x más 4. Listo. Entonces por eso dije, quise empezar con eso porque de pronto nos va a ayudar entonces como a revisar, a repasar lo que estábamos mirando ahorita, lo que eran los primeros ejercicios, pues lo de los tipos de funciones. Porque cuando uno tiene claro el tipo de función, pues ya sabe uno qué es lo que toca hacer. Ah, si la función es lineal, si es cuadrática o si es irracional pero con índice impar, dominio todos los reales. O sea, ahí no toca hacer operaciones, simplemente decir todos los reales. Pero si es racional como la función d, entonces dijimos al denominador diferente de 0. O si es irracional, o sea, con índice par, la raíz, como en el ejercicio f, les toca mirar que el dominio se calcula con la cantidad subradical. O sea, lo que está entre la raíz no puede ser un número negativo, por eso decimos que eso debe ser mayor o igual que 0. Listo. ¿Preguntas hasta allí? Profe, Sí, profe, yo le puedo hacer una pequeña pregunta. claro, Usted dejó tranquilo. la vez pasada un taller, ¿cierto? Que era de coger 2 ejercicios y hacerle pues todo el proceso. Sí, La claro. verdad, yo haciendo el taller me confundí demasiado y a lo último no seguí. No sé si sería usted tan amable o nos explicaba un punto de ese taller, porque, bueno, ya este era una de las partes que tenía el taller, que era el dominio y el rango, pero allá decía aquí que calcular la decreciente y entonces ahí yo me enredé. No sé si usted me podía hacer el favor y me podía explicar para Claro, ver si podíamos terminar el taller que correcto. Profe, habíamos empezado. profe, buenos días. Buenos días. Otra cosa que yo le quería preguntar era que la entrega de ese taller del primer taller de seguimiento no era hasta el 8. Sí, vamos a Es mirar que aquí. porque yo miré en la plataforma y me aparece que es hasta hoy, hasta las 12. Vamos a mirar aquí. Aquí dice entonces que estaba... Lo que pasa es que este taller, bueno, por eso le digo, o sea, yo entro como estudiante y me puede mostrar como fechas diferentes. Aquí se da. Para ustedes sábado, sí, es hasta el 5. Lo que pasa es que ustedes cuando ustedes entran, ustedes les dice que hasta el 5. Porque a mí me muestra pues como todas las fechas que yo le coloco, pero es para de pronto, miren, hay que mirar aquí lo que dice aquí. Ese para el de los días sábados y ese para los días de, que es un grupo que tengo en la diurna. Es decir, O sea sí. que hasta hoy es el primer taller. Ese primer taller sí, hasta hoy. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo entro como estudiante, o sea, vuelvo otra vez acá, yo entro como estudiante, él escoge una fecha, me puede mostrar a mí cualquiera de las 2 fechas. Y si entro acá, entonces me dice que está aquí hasta el 8 de septiembre, pero no. Es cuando ustedes entran como tal y les coloca entonces como la fecha, ¿sí? Por eso de pronto hay sí como la confusión. Pero si necesitamos emplearlo hasta el 8, no hay problema. Yo lo puedo modificar y entonces se la coloco pues como hasta el 8 para que ustedes también tengan pues como el tiempecito. Listo. A la pregunta que nos hace la compañera, entonces mira aquí en GeoGebra, porque ahí dice pues que utilicemos como esta aplicación, ¿cierto? GeoGebra nos va a permitir entonces que grafiquemos la función, entonces esa es la gráfica, entonces de aquí yo puedo tomar una captura de la pantalla y colocarla pues donde estoy haciendo mi taller. Y GeoGebra me va a permitir entonces hacer lo siguiente, si yo le doy clic aquí en estos 3 punticos, me va a decir que puntos especiales, ¿cierto? Puntos especiales, y entonces me va a mostrar unos puntos que son particulares, y es que, porque yo preguntaba ahí, ¿en qué puntos toca el eje X? ¿En qué puntos toca el eje Y? ¿Cierto? Los puntos de intersección, dice allá, dónde se intersecta con el eje X, dónde intersecta con el eje Y. Entonces, por ejemplo, esta función que tenemos aquí graficada, arranca en cuando X vale 0, perdón, cuando X vale 2, Y vale 0. Entonces arranca desde este punto y va desde aquí y es hacia los números
negativos, ¿cierto? Y va a ser los números negativos. Ahora, como pasa por aquí por este punto, ese es el eje Y, pasa por este punto, entonces la gráfica corta el eje Y en un punto. ¿Y cuál es ese punto? Si le doy clic, me dice, mira que en, en la ordenada, o sea, en el eje Y, en 0,2. Entonces ya se hace un punto allí. Mira aquí que nos dice, interseca al eje Y en 0,2. ¿Sí? Que al Como ahí eje... no está, como ahí no está cortando la X, por eso es que no lo muestra. Exacto. Mira que te dice que extremo en F indefinido. No está cortando la X, simplemente la está tocando, pero no la corta. Ok. Exacto. Entonces por eso no muestra ninguna intersección o intersecta pues como el eje X. ¿Sí? Y porque esto los muestra pues como indefinido lo de la raíz, es porque entonces es una función que se va hasta el menos infinito. Ahora una pregunta que nos hacían allá, y es que si la función es creciente o es decreciente. ¿Ustedes qué piensan de esa función? ¿Es creciente o decreciente? Profe, creciente. Yo Claro. digo de crecer. Luz Mari, ¿por qué decreciente? Profe, porque baja, o sea, porque está, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo le explico? Miren aquí lo que calculamos. El dominio. Miren aquí. El dominio dice que es desde menos infinito hasta el 2. O sea que ya es Sí, profe, creciente. porque el punto de partida empieza de como que dice desde menos. Es correcto. Entonces arranca desde un menos infinito hasta ese número, hasta 2. ¿Sí? Vamos a graficar otra función. Voy a borrar esa. Y entonces vamos a colocar aquí f de x es igual a una cuadrática. Vamos a colocar aquí en así, 2x al cuadrado más 6x menos 4. A ver qué nos hace. Mire, esta sí tiene varios puntos, entonces ya tenemos aquí los valores. Recuerden que los puntos yo los coloco aquí, entonces es cuando dándole clic en los tres punticos que nos muestra aquí GeoGebra y me dice que puntos especiales, ¿cierto? Aquí porque ya lo tenía activo, entonces me mostró enseguida los puntos especiales. Entonces dice, bueno, ¿en qué puntos toca al eje X? Mira, entonces extremos entonces con el eje X. ¿Sí? Son estos valores que me dan aquí. ¿Sí? Perdón, no. Estos valores que están aquí. Las raíces de la función. Entonces me van a dar, o tengo el punto A, que es este valor que está aquí. ¿Sí? Es este, o sea, cuando X vale menos 3,56, lo puedo colocar así pues aquí como un número cerrado, cortando estos decimales, que cuando X vale menos 3,56, Y vale 0. Es el primer punto de intersección con el eje X. Ahora tiene otro punto de intersección con el eje X y es aquí, en D. ¿Sí? En D. Y entonces me dice que ese es que cuando X vale 0,56, Y también vale, Y va a valer 0. ¿Sí? Mírale esa. Mire que eso nos hace tantas cosas bonitas porque yo le doy clic sobre el punto y le coloco aquí donde dice la letra y me dice, bueno, me muestra la etiqueta, que me muestra entonces también el valor. Entonces ahí me coloca el valor. Y el valor te lo puedo mover. Ahora, esa función, ¿qué tipo de función es esa que hemos graficado aquí? Cuadrática. Una función cuadrática. Y esa función cuadrática, gracias a Dios como la grafiqué, también toca al eje Y y lo toca en el punto C. Le doy clic aquí entonces en A y puedo mostrar valores. Y me dice, en el punto C toca al eje y ese punto C es cuando X vale 0, Y vale menos 4. Y tiene un extremo. ¿Sí? Este extremo recuerden que se llama vértice para la función cuadrática. Y el vértice entonces está que cuando X vale menos 1,5, Y vale menos 8,5. O sea, el punto, en este caso, como la función es cuadrática y es positiva, entonces este sería el punto más bajo. Ahora la pregunta que nos hacían allá, ¿la función es creciente o decreciente? ¿Quién me colabora?
¿Cuándo es creciente? ¿Cuándo es decreciente? ¿O cómo sabemos si es creciente o decreciente? Profesor, Señor. es decreciente de menos infinito hasta menos 8.5 y de ahí para adelante es creciente. O sea, Correcto. sería de menos 8.5 hasta infinito. Correcto, Infinito José. positivo. Sí, señor. José, ¿cierto? El que está hablando. Listo. Entonces, mira aquí. Claro, en el eje, en esa parte, o sea, este extremo, si ese es nuestro vértice, si ese es nuestro vértice, parte de la función, entonces como en dos partes, pues como iguales. Podemos llamar entonces que este es como el eje de simetría de ella. Entonces, al lado izquierdo del vértice, sí, al lado izquierdo del vértice, que estoy tratando como señalar con mi mouse aquí, este extremo viene desde menos infinito hasta el menos 8.5. O, mejor dicho, ella no se viene de allá para acá, ella dibuja de aquí hacia arriba. Entonces es decreciente. Desde aquí arranca desde menos 8.5 hasta menos infinito. Entonces es decreciente en este extremo. Y desde menos 8.5 también arranca a dibujarse al extremo derecho del vértice, ¿cierto? Y en ese extremo es creciente. Este tiene dos puntos, dos lados. Decreciente hacia la izquierda y es creciente hacia la derecha. Eso es. Eso es lo que nos pedía entonces allí como esa actividad. ¿Sí? Y que esto pues nos determina aquí como los valores, afortunadamente, ¿cierto? Bueno, allí sí es verdad, teníamos que hacer de pronto una pequeña consulta para mirar entonces como los extremos o los vértices, porque se puede determinar el vértice de una función cuadrática. Hay una fórmula que dice que es menos 2b sobre 4, creo que es, algo así, ¿sí? Hay una fórmula que nos dice cuál es el vértice de la función, no la recuerdo ahorita, hasta la que ya la buscamos. Pero recordemos pues que como estamos trabajando aquí y tenemos muchas ayudas, entonces podríamos entonces también nosotros buscar, bueno, aquí en el módulo, déjenme aquí un momentico, cuando hablábamos aquí sobre clases de funciones, aquí tenemos este material de consulta, y leer para ampliar información. Y acá nos mostraba entonces el comportamiento de las funciones y nos muestra también esos intervalos, ¿sí? O sea, cuando entonces los tipos de funciones, lo que son, bueno, simetría, si nos hubiesen preguntado por simetría, y aquí están los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Entonces miren que entonces aquí nos explica, bueno, f es creciente en y, ¿cierto? Si para cada par de números xy de la función, tal es que x sub 1 es menor que x sub 2. O sea, si comparamos dos puntos, y esos dos puntos, entonces el primero es menor que el segundo. Básicamente es eso. ¿Sí? Aquí nos da entonces como los criterios para crecimiento de crecimiento. Y nos muestra entonces unos ejemplos acá. Ahora nos muestra entonces lo de máximos y mínimos, como los puntos más bajos, más altos, pues como de la función. Y eso lo vamos a ver ahorita con un ejercicio de aplicación. Listo. Entonces mira que aquí nos mostraba pues como unas definiciones que nos ayudaban entonces a determinar los intervalos de crecimiento. Mira lo que estaba buscando. Vértice entonces de una función cuadrática, porque aquí estamos hablando de una función cuadrática. Me había equivocado allá. Dice que x es igual a menos b sobre 2a. Con esta expresión, nosotros sabemos cuál es el vértice de la función. Esa que acabamos de dibujar allí, ¿cierto? Esa función que es cuadrática, para encontrar ese término, ¿sí? Podemos utilizar entonces esa expresión. Mire que la función dice 2x a la 2 más 6x más 4, menos 4. Voy a hacer aquí un paréntesis un momento, ya que hicieron esa pregunta, voy a irme aquí. Tenemos que nuestra función es la siguiente. F de x es igual a 2x a la 2 más 6x menos 4, ¿cierto? Y para el vértice, que nos dicen que es x es igual a menos, ¿me escapo aquí? A ver. Señor, menos b.
sobre 2a. Sí, dígame. Bueno, alguien abrió el micrófono por ahí, pero no alcanza a escuchar lo que iba a decir. Listo, entonces en mi función, que es esta que tengo aquí, entonces yo tengo que identificar cuál es A, cuál es B, cuál es C, ¿cierto? Recuerden que las funciones cuadráticas tienen ese comportamiento. Aquí abajo, arriba. AX a la 2 más BX más C. El comportamiento de una función cuadrática. Entonces, en este caso, yo puedo decir que A, de acuerdo a mi función, vale 2, que B vale 6 y que C es el término menos 4. Entonces, como necesito calcular el vértice, te digo, listo. Entonces aplico esa fórmula y también el vértice va a ser igual a menos B, o sea, menos 6 sobre 2 por A, y A vale 2. ¿Sí? Así tengo mi función, ¿sí? Creo que sí. Y entonces me va a dar es menos 6 dividido 2 por 2 daría 4. ¿Cierto? Si simplificamos, entonces tendríamos mitad 3 y mitad 2. O sea que va a ser menos 3 medios, que es lo mismo a menos 1.5. ¿Sí? Menos 1.5. Es entonces lo que me muestra allí el vértice. ¿Cómo lo puedo corroborar? Mírenlo aquí. El vértice encontramos es el punto, pues encontramos el valor de x. Y miren, el valor de x es menos 1.5, ¿cierto? Aquí ya tenemos entonces el valor de x. Ahora, si x vale menos 1.5, entonces ¿cuánto vale y? Porque nos piden es hallar todo el vértice completo y el vértice es un número. Entonces ya tenemos entonces que x es igual a menos 1.5. Entonces la pregunta que nos resulta aquí es, entonces, ¿cuánto vale y? Si ya sé que x vale eso, entonces ese valor lo reemplazo en la función original. Entonces yo digo aquí, bueno, y entonces va a ser igual a 2 que multiplica a x, pero x ¿cuánto vale? Menos 1.5 al cuadrado, más 6 por menos 1.5 menos 4. Y en la calculadora, si resolvemos esto, nos va a dar el menos 8,5 que tenemos allá. ¿Sí? Si hacemos esto en la calculadora, entonces ese va a ser el resultado. Y ese entonces dice que es el valor de y. Entonces el vértice realmente, ¿sí? El vértice de la función es menos 1,5 punto y coma menos 8,5. ¿Sí? Bueno, aquí no me detuve como a resolver la operación porque eso lo podemos hacer en la calculadora. Y ese número que tenemos aquí, ¿cierto? Ese número que les voy a señalar acá, es el punto más bajo de nuestra gráfica que veíamos allá entonces en GeoGebra. ¿Sí? Ese punto es más bajo que veníamos aquí. Entonces miren, en ese material de consulta que estaba aquí en la plataforma, entonces nos explica entonces como lo que podríamos ir haciendo, ¿cierto? Bueno, aquí nos dicen todos los tipos de funciones. Y eso es entonces lo que tenemos entonces que hacer como en este taller, en esa actividad, ¿sí? Ahora sí un poco más claro. Por mi parte, sí, profe, muchas gracias. Ok, con gusto, claro que sí. Bien. Bueno, entonces recordemos entonces que con GeoGebra podemos entonces determinar aquí en puntos especiales que nos muestra la propiedad y nos da entonces los valores. Listo. Ahora sí, vamos entonces a nuestra guía que estamos trabajando acá. Yo les dije, quiero trabajar ese punto porque ese nos va a ayudar a recordar los tipos de funciones y dominios de funciones. Pero tenemos unos ejercicios por acá entonces pendientes por hacer. Nosotros arrancamos fue como de atrás hacia adelante. Ahora sí vamos entonces al primer ejercicio. Y dije que era hasta las 8. Vamos a tratar antes de hacer eso. Bueno, entonces ya sabemos aquí esto, ojo. Dominio de la función es una función racional, entonces ya sabemos cómo lo vamos a calcular, ¿cierto? Simplemente entonces el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Diferente de 0. Ahora, bueno, vamos a hacer esto aquí. Para la A, entonces tendríamos
x al cuadrado menos 1, ¿sí? Tiene que ser diferente de De 0. 0. Y empezamos a despejar, entonces quedaría x al cuadrado diferente de 1 positivo. Como tenemos un cuadrado aquí, entonces en la y número 1 nosotros repasamos que para quitar ese cuadrado lo que hacemos es sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Antes colocaríamos raíz cuadrada de x a la 2, va a ser entonces también diferente a la raíz cuadrada de 1. Y aquí como es raíz cuadrada, entonces podemos cancelar el índice con el 2, entonces nos queda apenas meramente x. De x diferente de, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 1? Dice entonces, normalmente si la preguntamos a la calculadora nos va a decir que es 1, 1. 2. 1. Pero eso si lo preguntamos a la calculadora, porque la calculadora saca la raíz polinómica. Se tendrá apenas como la positiva, pero nos aplica también la negativa. Entonces, vamos a escribir como más o menos 1. ¿Por qué el menos 1 también? Porque menos 1 por menos 1 nos va a dar 1 positivo. ¿Sí? Nos va a dar ese 1 positivo. O sea, eso es como una... Voy a comprobar aquí un momentico. Así que dividimos menos 1 por menos 1, nos va a dar 1 positivo. Igual pasa si escribimos 1 por 1, también nos va a dar 1 positivo. El concepto de raíz cuadrada dice entonces que es buscar un número que multiplicado 2 veces el mismo número nos dé entonces la cantidad subradical. En este caso pues nos dé el 1. Pues si eso aplica para el menos 1 y aplica también para el 1. Entonces por eso coloco aquí que sería el más o menos 1. Listo, entonces comprobado eso, ya entonces tenemos que nuestro dominio, que es lo que nos están preguntando acá, nuestro dominio sería todos los reales, excepto el o los números que nos dieron aquí, y aquí nos dieron 2 números, entonces lo podemos escribir así, más o menos 1, o lo pueden escribir de esta manera, todos los reales excepto el menos 1 y el 1 positivo. Y el 1 positivo. Listo. Recuerden, una forma de verificar que eso está bien es graficando la función, ¿cierto? Listo. Ahora la B. Mira, tenemos, es muy parecido, cambias el signo, ¿cierto? Pero ese signo tiene una situación bastante complicada aquí para que analicemos. Dice, bueno, complicada no, que hay que analizar. X a la 2 más 1 tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Tiene que ser diferente de 0. Listo, entonces empezamos nosotros a despejar. Entonces encontraríamos, es como el procedimiento anterior, parecido, entonces tendríamos pues, lo mismo, ¿no? X al cuadrado, diferente, pero en este caso, como el 1 es negativo, pero está positivo, entonces pasaría a negativo. Sería entonces menos 1. Sacamos raíz cuadrada, de raíz cuadrada de x a la 2, es x, diferente a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de menos 1? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos 1? Nos pasa lo siguiente. Aquí tenemos un número negativo acá. Si lo están haciendo en la calculadora, ¿cierto? Entonces les vamos a dar que eso es... Un error. Error, correcto, eso. Error. Claro, entonces ¿es por qué? Porque como ese es un índice par, la cantidad radical aquí es un índice par, ese nos dice que no existen raíces cuadradas o no existen raíces para índice par cuando el número acá es negativo, cuando la cantidad radical es negativa. ¿Sí? Entonces esa función tiene esa particularidad, no existe allí eso. Entonces nos preguntan, bueno, pero ¿cuál es el dominio? ¿Cierto? Entonces el dominio, como esta función no tiene indeterminación aquí, perdón, tiene una determinación acá, entonces, pero esa indeterminación existe ¿cuándo? O esto existe, es en los números imaginarios, no en los reales. En los reales no pasa nada con ella. Entonces el dominio va a ser todos los números reales. Les voy a mostrar aquí con
GeoGebra, ¿qué es lo que pasa con esa función? Tenemos f de x es igual a, vamos a ver aquí, x a la 2 más 2x más 1. X al cuadrado se me perdió ahora. Aquí. X al cuadrado más 2x más 1 dividido x al cuadrado esa más 1. Miren la función cómo se grafica. O sea, ella no tiene ninguna indeterminación. ¿Sí? Ella no tiene ninguna indeterminación. ¿Eso por qué no sucede? Porque ambas funciones, tanto el numerador como el denominador, son funciones que son cuadráticas. 1. 2. Porque entonces en el numerador tenemos que eso es una suma. Aquí hay una suma. Entonces, recuerden que como tenemos un x a la 2, que es lo que nos muestra acá, en el denominador tenemos un x a la 2, aquí si colocamos un número negativo para x, como está al cuadrado, nos va a dar positivo, ¿cierto? Porque menos por menos va a dar más. Y como le estamos sumando 1, entonces nunca se nos va a indeterminar realmente. Esa función es una función cuadrática que nunca nos va a dar 0 por estar positivo eso aquí, por estar sumándose. A diferencia de esta otra, ¿sí? 4x más 2 sobre x a la 2. Vamos a hacer otra aquí. Si es que nos deja, vamos a colocar g de x igual a 4x más 2 sobre x al cuadrado, menos 1. Mírenla allí. Esa sentencia nos dibujó, la roja. Entonces miren cómo se grafica esta función. Aquí sí nos pasa lo siguiente, es que cuando la función vale 1, ¿cierto? La función roja, aquí la estoy marcando con mi puntero. Cuando x vale 1, aquí tendríamos un número, bueno, 1 al cuadrado nos daría 1. Y como estamos restándole 1, que sería 1 menos 1, 0, se indetermina. Por eso nos muestra aquí que ella arranca, viene de menos infinito y se está acercando a 1. Pero, perdón, al 1 negativo. Lo estoy mostrando primero es ese, al 1 positivo, pero no lo toca. ¿Cierto? Se viene por acá, llegando después como aproximándose a 1, pero entonces no lo va a tocar el positivo. Igual pasa, si quiere entonces colocamos aquí menos 1. Como está al cuadrado, de menos por menos daría más, te daría también 1 positivo. Y 1 menos 1, 0, que es el otro extremo pues, que nos muestra aquí inicialmente. ¿Cierto? Esta otra parte que es la que queda en la mitad, entonces son los números que están entre el menos 1, ¿sí? Entre el menos 1 y el 1. ¿Cierto? Porque aquí entre menos 1 y el 1 hay valores infinitos, entonces por eso nos dibuja esa otra línea pues, que tenemos aquí. Lo que es que no asume el valor de menos 1, tampoco asume el valor de 1, porque ahí es donde hacen la indeterminación. Entonces, en términos pues, de asíntotas, que mencionamos en la clase pasada, podemos estar antes de asíntotas, por menos 1 y por 1, y ahí no va a tocar, la gráfica no va a tocar a esa función. Eso es lo que nos muestra allí. Listo. Entonces, por eso, en X, uno puede colocarle a esta función que tenemos aquí, cualquier dominio, pues cualquier valor. Mire que es la azul, es que aquí es azul si no tiene ningún problema, es así, viene desde menos infinito hasta más infinito. Ahí no tendríamos problema. Listo. ¿Preguntas de esa? No. Ok. Siguiente punto de eso es que para la función y igual a 4 sobre x, construye la tabla de valores y represente la gráfica. No voy a rentar la gráfica porque tenemos el GeoGebra aquí al lado. ¿Qué tipo de función es esa? ¿Esa qué tipo de función es? Función racional, creo. Ok, función racional, ¿cierto? Entonces la gráfica, bueno, tenemos GeoGebra y ya hacemos el dibujito. Es más, GeoGebra, por ejemplo,
¿sí? Voy a hacerlo aquí rapidito. Dice entonces que y es igual a 4 sobre x. Mire, ahí está la función. Si nos piden la tabla de valores, creo que aquí no nos hace la tabla. Ya apenas nos da hacer ve, aquí está ya. En los 3 puntos, mire, 3 puntos, tabla de valores. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues yo les sugiero siempre que coloquemos desde menos 5, ¿sí?, hasta 5. Y los pasos, porque eso también se hace en la calculadora científica, los pasos, ¿dónde nos puede colocar? Lo dejamos en 1. Y colocamos 0. Y mira aquí nos dan los valores. Cuando x vale menos 5, ¿cuánto vale y? Cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale y? Cuando x, así sucesivamente. Esos son los valores. Pues. Y uno ahí traza la gráfica. Si esto lo hacemos a lápiz y papel, ahí es donde uno se confunde, porque en el colegio nos dijeron que uno ubica los puntos en el plano cartesiano y después nos decían una todos los puntos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba, como me dijeron una todos los puntos, yo cogía, empezaba a rayar desde aquí, chan, 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 aquí, y trazaba una línea para acá y acá, chan, 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 hacia esto. O sea, me quedaba como algo así raro, ¿cierto? Porque el profesor me decía así, eso. Pero no, eso es un error. Uno no puede dibujar todos los puntos, unir todos los puntos. Uno tiene que mirar es qué tipo de función es. Como es una función racional, entonces me va a dar dos partes, o dos tramos, ¿cierto? Una que está entonces sobre el tercer cuadrante, en este caso. Y O sea, que ahí se unirían solo puntos negativos y puntos positivos. Que es lo que yo veo, ¿cierto? Sí, porque aquí se está uniendo de menos 4 hasta menos 4 en X y en Y. Y aquí lo mismo. En el positivo sería, ¿cierto? Solo se trazarían como entre los positivos y entre negativos. Claro que sí, es correcto, exacto. Mire, los x positivos, entonces con los y positivos, más o menos, pues, lo que nos muestra esta función. Los x negativos, entonces con los y negativos. Eso es. Sí, tendría lógica, pues, con lo que estás diciendo aquí. Entonces, por eso, para eso es mejor trabajar con una aplicación de estas que grafica, y entonces nos da, pues, como la tabla de valores. Y nos da la gráfica como más precisa, porque es que uno hace la lápiz y papel, entonces esas curvas no le quedan a uno así, ¿cierto? Que uno es muy recto. Listo, entonces esa gráfica es la que tendríamos entonces que tomarnos nosotros y traerla acá. ¿Sí? Ahí tenemos la gráfica. Como nos piden la tabla de valores, bueno, aquí está la tabla de valores. Entonces la tomamos y la colocaríamos allí, que no la está cargando en este momento. Listo, ahí está. La gráfica y la tabla de valores. Entonces sería como muy rapidito, pues, como hacer ese punto utilizando GeoGebra, ¿cierto? Pero uno tiene que también verificar de pronto de que, bueno, cómo se hace, ¿cierto? Quiero llegar a ese punto de aquí, y es porque este punto nos va a permitir entonces resolver algo que, eso es pregunta del parcial. Ya minuto 8:13, o sea, a 1 hora pues, de haber empezado la grabación. 1 hora 5 minutos. Dice entonces, la gráfica adjunta recoge la evolución de la temperatura en una ciudad durante las 24 horas del día. Entonces nos muestra aquí la gráfica. No voy a mirar las preguntas, voy a mirar la gráfica simplemente. Esa gráfica entonces dice que va aquí, desde 0 hasta 24, ¿cierto? Porque dice 24 horas del día. O sea que el eje X nos muestra las horas. Y aquí dice tiempo en horas, eje X. Y en el eje Y, ¿cierto? Que es este, tenemos entonces la temperatura en grados centígrados. Tenemos entonces el 0, punto de origen, hacia abajo tenemos entonces negativos y hacia aquí tendremos entonces positivo. Estos negativos que tendría, que nos diría entonces que la temperatura está por debajo de 0 grados, ¿cierto? Exacto. Y allá hacia arriba entonces las temperaturas que están por encima de 0 grados. Otra cosa que miramos, por ejemplo, es que la cuadrícula en el eje X, las horas van de 4, 8, 12, 16, o sea, van de 4 en 4, pero entre el 0 y el 4 hay una línea. O sea que aquí sería entonces, en ese punto que estoy marcando aquí, serían 2 horas, ¿cierto? Este punto que estoy marcando en ese momentico serían 6 horas, porque aquí está de 4 a 8, hay dos cuadrículas, pero aquí hay una cuadrícula intermedia. Listo. Hice lectura de gráfica simplemente, ahora sí voy a mirar la pregunta. ¿En qué momento del día se alcanzó la temperatura máxima? Los escucho.
Pues yo diría que en las 15 horas porque no está entre el 16. Mire entonces el comportamiento. El punto más alto es este, ¿cierto? Sería como en el 15 porque no está entre el Digo que 16. 16, profe. 16. Exacto, el punto más alto y equivale entonces aquí exacto, a 16. Sí. Sí, lo que pasa es que la gráfica a veces da la impresión de que está como corridita, pero no, sí. La respuesta entonces sería a las 16 horas. Listo. Si no coloco las líneas, escribo más feo de lo normal. Ahí disculpen todo eso. Ahora dice la B. ¿A qué hora se alcanzó la temperatura mínima? A las 5. A las 5. Ah, no, a las 6. A las 6, exacto. Recordemos que eso va básicamente, realmente va de 2 en 2. Entonces sería a las 6 horas. ¿Sí? Listo. C. Dice, ¿en qué intervalos del día aumenta la temperatura? ¿En cuáles disminuye? Primero, aumenta. A las 10. Me repiten por favor que no lo entendí porque hablaron dos al tiempo, entonces A las 10. aumenta a las 10. No, pero dice como es intervalo, desde tal hora hasta tal hora debe aumentar. Profe, aumenta desde las 7. De 6 a 16. De 6 a 16. Exacto. Recuerden lo que les mencioné ahorita, que eso realmente es como de 2 en 2, ¿cierto? O sea que no tenemos, entonces aquí sería 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea que no tenemos hora 7 porque la hora 7 pues estaría aquí como intermedio, entonces sería muy difícil calcular. Entonces tenemos este valor desde las 6, correcto, que alguien dijo por allí, hasta las 16. 16. Eso es. Desde las 6 hasta el 16 es que aumenta porque solamente ahí vemos pues como el rango de que va subiendo, ¿cierto? Entonces efectivamente, entonces aumenta desde las 6 horas hasta las 16 horas. Listo. ¿Disminuye? De 16 a 24. No, pero es que también está de 0 a 6, de 0 a 6. Claro. O abajito, de 1 o de no sé qué, En porque no este. alcanzo bien, sí. En este. Tiene 2 intervalos de disminución. Claro que sí, tiene 2 intervalos de disminución, mire. ¿Por qué? Aquí arranca, por ejemplo, no sabemos en qué temperatura arranca, pero arranca por debajo de 0, ¿cierto? Y no se queda aquí que empieza a subir, no. Aquí desde ese punto empieza a bajar. Vuelve y sube y vuelve y baja. Es correcto. Entonces baja en ese intervalo, ¿sí? Correcto. Desde las 0 horas hasta las 6. Hasta las 6 horas. Y de las 16 a las 24. Correcto. Sí. Y desde las 16 horas. Hasta las 24. Hasta las 24 horas. Es correcto. En ese otro intervalo también la temperatura descendió. Bajó. Muy bien. Ahora la D dice que en qué momento se hace cero la temperatura. En el 10. Sí, aquí en ese punto es el 10. Y acá junto al 24. Exacto. Pero 24. 22. Sería como 22. Correcto, sí, porque recordemos que va básicamente de 2 en 2, ¿cierto? Entonces, se hace 0. No aquí pues toda la respuesta, sino que puntual a las 10 horas y a las 22 horas. ¿Sí? Entonces, mire, en este ejercicio, ¿qué estamos encontrando? Los vértices, los puntos de corte, ¿cierto? Estamos encontrando puntos de corte aquí, puntos de corte cuando x vale 10, y vale 0. Cuando x vale 22, y vale 0. Encontramos entonces valores máximos, que es este de aquí, valores mínimos, que es ese de acá, ¿cierto? E intervalos de crecimiento. Desde 6 a 16 y de crecimiento de 0 a 6 y de 16 a 24.
Profe, ahí también no se podría como constante, de 4 a 6, porque tuvo como una línea ahí constante. Sí, aquí nos da la impresión pues como exacto, como de que 4 a 6 está como recto. Lo que pasa es que como la gráfica está muy pequeñita, entonces se ve así. Pero sí podríamos hablar pues como de eso. Entonces miren que esos conceptos que miramos allá, que ahorita estábamos explicando para la actividad, lo estamos aplicando en una situación pues como concreta, ¿cierto? Bien. Bueno, dice, cuarto punto, representa las siguientes funciones, tenemos esta. ¿Qué diferencia observan? Aquí tenemos y igual a 3 sobre x, y igual a menos 3 sobre x. Profe, la diferencia es el menos. El menos. ¿Y qué hace en la gráfica? ¿Qué hace ese menos entonces? Porque dice grafíquelas. La gráfica entonces van a quedar opuestas unas de otras, ¿cierto? Si miramos aquí nosotros, tenemos a GeoGebra, en este caso es 3. Tenemos aquí la función 3. Miren, no nos va a cambiar mucho. Y vamos a colocar aquí la otra, vamos a colocar la g de x. Es igual entonces a menos 3 sobre x. Miren lo que pasa. La f es la naranja, que se dibuja sobre, yo les expliqué en la clase pasada, sobre el primer cuadrante y tercer cuadrante. Ahora, como está negativa, una función racional, se dibuja sobre el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. O sea, se coloca como si fuera la opuesta, ¿cierto? Esa es como la opuesta. Entonces es lo que nos dice aquí. ¿Qué diferencia se observa entre la gráfica? Aquí se grafica entonces sobre el primer, tercer cuadrante, esta sobre el segundo y cuarto. Perdón. Primer y tercer cuadrante y esta sobre el segundo y cuarto cuadrante. Eso es. Y que una y la otra son opuestas. Bueno, dominio de funciones. Tenemos dos funciones que son racionales. Ya sabemos cómo se calculan, ¿cierto? Ya hicimos un ejercicio allá. Porque quiero llegar es a este. Este sí lo vamos a hacer aquí rapidito. Así grande para que lo podamos observar. Listo. Ya hemos dibujado muchas funciones, entonces yo creo que ya nos queda más fácil determinar pues como cada una de esas funciones aquí. Si se ve. Listo. Nos dan 4 funciones, nos dan 4 gráficas. Hay que asociar a cada gráfica un tipo de función de estas. Este 2 sobre x, que es f de x, ¿cuál sería? Esta primera gráfica, esta segunda, tercera o cuarta gráfica. O empezamos con la gráfica. ¿Esta cuál creen que sería? De acuerdo a la función. ¿Esta cuál que sería? De acuerdo a esa función. Los escucho. Bueno, la cuadrática ya sabemos que es la última. Es correcto, ¿sí era? Entonces miren, esta, ¿cierto? Esa es r de x, porque es una función cuadrática. Y la cuadrática es una parábola. Muy bien. La siguiente. Miren aquí. Esta, ¿qué tiene a diferencia de esta? Negativo. Negativo. Entonces, si es negativa, ¿se dibuja sobre cuál cuadrante? Se dibuja sobre el segundo y cuarto cuadrante, que fue lo que miramos acá. La negativa se dibuja sobre el segundo, que es la gris, segundo y cuarto cuadrante. ¿Cierto? Entonces, esa sería g de x, esta de aquí. ¿Cierto? Esa sería g de x. Y la otra. ¿Cierto? Y aquí tenemos entonces esas dos, pero entonces nos quedan, bueno, ya hicimos esa también. Ya colocamos esta, colocamos esta. Entonces nos quedan aquí dos también que son racionales, pero esta es 2 sobre x y esta es x 3 sobre x, pero más 2. Entonces, ¿cómo corresponderían? No quiero pasar allá a GeoGebra que la grafiquemos, sino que... La última, f de x, esa es la que usted está señalando ahí. F de x sería esa que estoy señalando. Claro, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque esa está como... Es parecida a la que acabamos de dibujar, 3 sobre x. Está muy pegadita pues como al eje. Entonces esa sería f de x. Muy bien.
Y ya nos quedaría entonces esta que va a ser h de x. ¿Y por qué nos damos cuenta que esa entonces es por ese más 2 que tenemos aquí? Eso hace entonces que la gráfica se abra, entonces se mueva pues, ¿cierto? Se mueva hacia arriba. Básicamente ese más 2 hace que la gráfica suba, se mueva pues hacia arriba. Si hubiese sido menos 2, entonces se moviera entonces en el eje vertical, hacia abajo. ¿Sí ven? Entonces, sin hacer muchas operaciones, ya logramos entonces identificar cómo se comportan las funciones de forma gráfica. Bueno, creo que entonces terminamos pues como el ejercicio que tenemos pendiente para hoy. Lo que sí no desarrollé fue este, pero este ya sabemos entonces que son funciones de dominios racionales, entonces nos queda como más fácil calcularlo. Nos quedó faltando algo, y es que hoy les tenía un ejercicio para hacer, y les dije que íbamos a hacer de la manera de un quiz, pero no lo pudimos hacer hoy, entonces lo hacemos en la próxima clase, que era esto que estaba acá, unas preguntitas que íbamos a contestar allí. Bueno, retomando, voy a modificar entonces el taller número 1 de seguimiento, lo voy a dejar para ustedes también hasta el 8 de septiembre, para los que no lo han hecho, ya muchos lo han entregado. Y tenemos este taller número 2 que está para el 19 de septiembre. Y que el 19 de septiembre tenemos entonces examen parcial. Profe, yo tengo un problema. Sí, señor. Por motivos laborales no alcancé a hacer la actividad de previos conocimientos previos. Ah, ya, listo, tranquilo. Esa actividad yo la puedo colocar nuevamente, la puedo activar nuevamente, ¿sí? Es más, vamos a colocarla activa. Pero no sé, ¿qué fue lo que usted capturó? ¿Cómo, Andrés? Busque, eso no es, busque más. Ah, ya. Listo, bueno, la actividad de conocimientos previos yo la puedo activar nuevamente, no hay problema porque así ese estaba de pronto para hasta el 6 de septiembre. Yo la activo para que la puedan hacer, pero esa de pronto recordemos que esa no va a afectar la nota, ¿cierto? Pero yo se las coloco entonces. Vale. Les activo entonces conocimientos previos, les activo el taller de seguimiento que va hasta el 8 entonces también. Entonces se la voy a dejar hasta el 8. Y taller 2 hasta el 19 de septiembre. Bueno, señoritos y señoritas, ¿alguna otra pregunta? No, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Gracias, profe, por modificar esta fecha. Claro que sí, tranquilas, para eso estamos aquí, para ayudarnos. Pero tú me lo puedes mandar. Bueno, que tenga muy buen resto de día. Igualmente, profe, gracias. Gracias, profe. Con Bueno, gusto. profe. Que estén muy bien.